Bueno, muy buenas tardes para todos. Nos alegra saludarlos en este nuevo Café con Bienestar. Hoy tenemos un tema bien del corazón, bien importante, pero todavía no me voy a adelantar. Y antes de iniciar, chicos, vamos a hacer la tarea. ¿Ustedes saben cuál es la tarea? Vamos a compartir. De una, nos ponemos de una en eso. Vamos a compartir esto. ¿Están ahí o me quedé sin internet otra vez? Estamos aquí. No, aquí estamos. No. Contesté algo. Me puse a contestar y no hice la... ¿No hizo la tarea? Ay, pucha. Ay, Dios mío. Me cogió la tarde. Bueno, como estamos a 3 minutos de iniciar, espérenme un momentico. Espérenme que hoy estoy así todavía como con sueño. Mentiras. No, por el fin de semana, es que el fin de semana es todo muy largo. Entonces eso siempre influye mucho. Uy, sí, no. Más duerme uno, más ganas le dan de dormir. Uy, sí. Total. Bueno, ¿quiénes están ahí Listo. con nosotros? ¿Quiénes ya nos hice están la meeting. acompañando? A ver, repórtense. Repórtense, salúdennos, escríbanos, díganos algo. Ya estamos acá con ustedes. Creo que en este momento también nos acompañan desde la parrilla nacional, no estoy segura, pero saludamos a todos los que desde diferentes partes de la ciudad, del país y del departamento nos acompañan. Entonces, muchachos, bienvenidos, cuéntenos por qué nos acompañan Carlos y Wendy el día de hoy. ¿De qué nos van a hablar? ¿Qué nos van a compartir hoy? Cuéntenos. Bueno, el tema de hoy, primero que todo, muchas gracias a todos por acompañarnos y espero que el fin de semana estuviese muy chévere. Y el tema de hoy es un tema muy importante porque es muy difícil de poderlo lograr, ¿no? Entonces hoy vamos a hablar de perdonar, de perdonarse y perdonar a los demás. Son 3 cosas muy difíciles de hacer, pero bueno, se pueden, ¿cierto, Carlos? Ajá, exactamente. Entonces, pues, estemos pendientes porque este tema es algo que a todos nos toca, a todos se nos hace difícil. No sé cuál persona hay que no se le haga difícil. A veces, por ejemplo, pedir perdón es algo muy complicado y aunque parezca sencillo, es difícil de hacerlo. ¿Por qué? Porque nos consume el ego. Entonces, pues, vamos a ver de qué se va a tratar esta charlita breve aquí y esperamos que se entretengan mucho. Y si lo digo, a veces es como más difícil pedir perdón que perdonar. Eso que dices del ego sí es muy cierto porque siempre queremos siempre tener la razón en todo y siempre queremos estar como, no, yo soy el que en este caso llevo como la palabra correcta y usted es como el equivocado. Entonces ese orgullo y ese ego siempre nos afectan un poco. Sí, qué antesala tan importante y ustedes dieron con algo, chicos, que de hecho es algo que estaba hoy pensando justamente antes del tema. Yo decía, creo que a veces nos quedamos atascados en los procesos de la vida por el perdón, sin darnos cuenta, ¿no? A veces se vuelve algo que ni siquiera sabemos y teníamos así claro, como que bueno, sí, el perdón. Entonces, sí, lo dejamos siempre ahí como en un segundo plano. Sí, sí es. Entonces, justamente considero que es un proceso bien importante y que hoy, creo que hoy es el espacio para hablar de eso. Ya nos están saludando en el chat. Ya, bueno, habla, perdón. Y estoy como emocionada porque créanme que las situaciones personales o bueno, los años que pues Dios me ha regalado han sido uno que otro muy difícil y siempre ha sido pues el tema de perdonar algo muy duro, ¿sí? Porque pues
el perdón nos genera a nosotros una paz y una tranquilidad tan bonita que si nosotros la entendiéramos, sería tan fácil decir, no, espere, ya este sufrimiento yo no lo quiero, ya es momento como de tener mi propia paz, de tener mi tranquilidad. Entonces, es un tema en serio muy, muy, muy bonito. Entonces, no sé si iniciamos ya con todo lo referente al perdón o no. ¿Qué dice Carlos? ¿O va a agregar algo adicional o No, claro empezamos que de sí. una? Empecemos, ¿qué tema es lo que hay? Ahí vamos hablando. Sí, Bacano. eso sí es verdad, hay mucho tema. Bueno, entonces empecemos. Entonces, antes de, saludamos a Joana y Señora, a Victoria que ya están ahí hola, con nosotros. hola Joana, gracias por acompañarnos. A todos Muy bien, muchas gracias a los demás recuerden conectarse, y compartir compartir. transmisión y también invitar a sus compañeros y contactos que nos acompañen. Entonces, como hoy están que se hablan y yo no Sí, y hoy no me estamos van a dejar emocionados. hablar, si hoy no me quieren dejar hablar, no se les olvide la taza del café, ¿no? Sí, acá lo No se les tenemos. olvide, porque hoy es café con bienestar. Hoy vamos a Buen hablar cafecito para este frío. por ahí muy atentos, Paula, muy buenas tardes, un saludo para todos. Y bienvenidos nuevamente, les agradecemos por estar acá y como no me quieren dejar hablar, entonces adelante Carlos No, y siempre, Wendy. siempre sus aportes son muy buenos, sino que el tema está muy emocionante. Entonces, queremos así como, bueno. Entonces, chicos, ¿qué es perdonar? Perdonar decimos que es la acción de reaccionar ante un daño que nos han hecho, ¿cierto? Es ese como cambio de pensamiento a, no sé, tantas cosas que hay para perdonar, una ruptura, no siempre tienen que ser rupturas amorosas, ¿no? También tenemos rupturas con amistades o problemas que, en fin, se nos presentan diariamente. Yo creo que duele Perdón, más de amistad que las del amor. No sé si pues soy muy sí. exagerada, pero a veces duelen No, más. sí, sí, porque pues yo pienso personalmente que pues uno siempre tiene que tener como el tiempo limitado con la pareja, ¿sí? En cualquier momento se puede acabar, ya sea porque cumplió su tarea en nuestra vida o porque encontró a alguien que le gustaba más o porque definitivamente no nos entendimos. Pero una amistad es diferente porque una amistad se supone que es para toda la vida. Yo pienso personalmente, para mí es más una amistad para toda la vida que una relación, porque uno confía en esa persona, uno le entrega todo en sí a esa persona y en el momento en que uno se siente traicionado es muy difícil perdonar, en serio es muy difícil y es un proceso muy, 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 muy largo, pero bueno, con el tiempo. Aprovechemos y qué dice Carlos, preguntamos en el chat qué les duele más, si una traición del amor o una traición de la amistad, esperemos a ver qué nos dicen. A ver También si saludamos a Grace también que también nos acompaña. Uy, pucha, ¿no? Y también depende de pronto de cuánto tiempo lleve con esa amistad, ¿no? Y hay que ver sí, también claro. que la amistad uno la hace con personas que piensan igual a uno, que son como muy parecidas a uno, entonces vuelve algo más íntimo, mientras que el amor de pronto uno busca a alguien que le gustó y de un momento a otro se dieron las cosas, no tan paulatino y tan apegado, algo como más cercano, por decirlo así. Es más doloroso la amistad, claro que sí. Miren lo que nos están diciendo. Se espera más de una amistad que de una pareja. De una pareja. Totalmente de acuerdo, Gloria. Totalmente de acuerdo porque como decía Carlos, nosotros siempre, siempre tratamos de buscar como la amistad. Eso siempre. Ay, ese está como chévere, como, bueno, está bien empezar como una conversación y cuando uno se da cuenta somos amigos y después somos mejores amigos y después ya con pinches, como se dice por ahí. Entonces ya uno empieza como a confiar más en esa persona y pues obviamente hay parejas que pues no se cuentan todo como se cuentan con amigas o mejores amigas, eso sí es muy cierto. Entonces el perdonar esas traiciones, por decirlo así, es muy difícil, es muy, muy difícil. Entonces eso implica que tenemos que renunciar a la venganza, al rencor y dejar entrar a la aceptación del daño pasado y ver hacia un futuro, ¿no? Es como dejar de pensar y de que se nos vaya la idea de que esa persona me traicionó, yo estuve con ella en esos mejores momentos y me pagó de esta forma, pero ¿por qué? Que es lo mismo que nos decimos todos los días y en todo momento, independientemente sea, perdón,
con una pareja o con la amistad? Esas son las preguntas que siempre nos hacemos. Entonces, perdonar es dar un paso adelante y dejar que todas esas emociones, porque los amigos son como los hermanos, decía, sí, eso sí es Sí, verdad. Joana dice eso, porque los amigos son como hermanos. Eso sí es verdad, eso sí es verdad. Son esas hermanas o hermanos que pues no tenemos en situaciones de apoyo, ¿no? Entonces, el perdonar requiere de mucho voluntad propia y decisión, ¿no? Pero también hay que dejar algo claro. Al perdonar tenemos paz mental y tranquilidad emocional, que al fin de cuentas, para mí personalmente es una de las cosas muy importantes. ¿Por qué? Porque si nosotros mentalmente tenemos paz y emocionalmente podemos lograr una estabilidad, eso nos va a permitir avanzar muchísimo, mucho. Y cuando nos demos cuenta, ese odio y ese rencor pasa a un segundo plano. Obviamente, perdonar no quiere decir que, ay, no, que ya me olvidé lo que me hizo y que Julanito venga otra vez y le cuento todo lo que le contaba antes, o venga y hablamos, y no, ya es algo muy diferente porque ya esa confianza no está, ¿no? Entonces yo puedo perdonar, puedo decirle, Pepito, yo te perdono, sí, porque independientemente somos humanos y cometemos errores, pero no quiere decir que nosotros dos vamos a ser mejores amigos nuevamente, porque porque usted me lastimó a mí y emocionalmente me afectó, y para yo poder volver a ser su mejor amiga siempre lleva un tiempo. Entonces, perdonar no es síntoma de debilidad. Perdonar, perdónenme en un momento, perdonar no se trata de dar Perdona. permiso, sí, gracias, no se trata de dar permiso a que otras personas nos vuelvan a hacer daño, ¿no? A veces esas circunstancias que nos afectan tanto, que nosotros vemos como, ay, ¿por qué me pasó a mí? ¿Por qué yo? Otra vez yo, no puede ser. Ahí hay algo de nosotros que nos está generando otra vez volver a pasar todo eso. Quiere decir que de esa traición no aprendimos nada, ¿sí? Si yo por lo menos tuve una amiga con la que compartí apartamento o algo, y esa amiga me traicionó a mí porque tal vez yo le di más confianza de la que debía, o porque yo tal vez, y es mi problema personal, siempre entrego todo lo que hay en mi corazón, aunque me paguen mal, siempre lo hago. Y siempre voy a decir el siguiente día, no, ya no quiero entregar todo lo que hay en mi corazón porque me pagan mal, pero que va, sigo entregando todo lo que hay en mi corazón, porque es que eso es Bueno, lo que me sí, caracteriza a mi señora. no, pero a todos nos ha pasado. Yo tengo, y Sí, yo pues voy creo. a confesarme, voy en el confesionario de bienestar. Mentiras. No, es el café con bienestar. Pero hoy sí quiero contar algo muy personal, sin nombres ni nada y muy por encima. A mí también me pasó algo muy difícil hace algunos años, creo que hace como 5 años o más, y me marcó la vida en dos, porque también, o sea, ¿cómo se dice? Me gustaba mucho como confiar en los demás, creo en los demás, aunque parece También. que no, porque me acuerdo mucho que en un en vivo no me dijeron que sí, que tenía cara amargada, sí, puede que sí, de hecho hago mala cara muy seguido, sí, Pero pero eso no, ya les es cuento que natural, esa es porque mi a mí cara, también. sí, esa es la cara que uno tiene, Ya pero, acá el entrecejo se hunde, pero ya es por naturaleza, no es porque yo siempre pero esté genial. sí, no, lo digo porque me pasa muy seguido, muy, yo creo diría que muchísimo. Y entonces viene el caso porque, ¿por qué viene el caso? Porque es que ustedes estaban hablando de unas características que tú estás contando algo desde lo personal y sé que nos vas a llevar pero te escuchaba y decía, a veces uno se prejuzga antes de. A mí esta situación de hace esos años que les decía me dolió tanto y todavía me pregunto, ya no me duele porque pues hice el análisis de pensar qué fue lo que pasó y toda la situación y todavía no encuentro, pero a veces uno sin hacer cosas termina haciendo, es decir, dentro del perdón hay muchos factores que no tenemos presente y es quién es usted, quién es la otra persona, qué espera uno de la otra persona, cuál es el límite que espera uno de esa otra persona y antes de nada el mismo límite de uno. Entonces me remonto a decirles lo que les iba a compartir, que no les compartí. Al fin, me dice la loca.
esta situación me dolió muchísimo y me partió la vida en dos, emocionalmente hablando, ¿no? Emocionalmente hablando. Y desde ahí yo tomé muchas decisiones y no quise volver a retomar algunas cosas, me reservé, de hecho me retraí muchísimas cosas a partir de ese momento y los pocos amigos que uno les puede decir, esos amigos porque me han acompañado saben qué situación es, pero esa situación fue difícil, para mí en ese momento fue muy difícil y yo de verdad no quería perdonar, yo sí lo confieso acá en público, yo no quería perdonar. ¿Por qué? Y lo acabé de decir, porque no sabía qué había hecho. Todavía no entiendo muy bien porque quizás hay acciones que hacemos que no sabemos que pueden dolerle al otro. Pero, Entonces, pero interrumpo diciéndote esto porque de verdad todavía no entiendo qué pasó, ¿sí? O sea, ¿qué fue lo que hice yo que fuera suficiente para que toda esa situación pasara así? Yo todavía no entiendo. Pues sí, pero también a veces nosotros nos castigamos muy feo, ¿cierto? Porque pues nosotros damos lo bonito que tenemos en nuestro corazón y ya no es nuestra responsabilidad esa persona como quiera aprovecharse o como quiera recibir eso bonito que nosotros entregamos. Entonces es difícil, muy difícil y es un proceso que no es de hoy a mañana, ni es un proceso que se necesite con ayuda de otra persona, es un proceso personal. Y sí, obviamente nosotros vamos a quedar muy afectados porque pues en cualquier momento y más cuando estamos solos recordamos todo ese daño causado y como que no es justo que yo perdone o que yo haga. ¿Están ahí? Es que mi internet está muy malito. No, aquí Claro, acá está estamos. ¿Sí? No, y quería concentrado. decir yo que también Ah, ligado al perdón está el hecho de aprender a dejar ir tal vez, porque estamos hablando del perdón, sí, pero entonces no puede estar perdonando y perdonando y perdonando y perdonando a la misma persona ay, porque el perdón está muy bien hecho, sino que hay que aprender también que hay un punto que hay que dejar ir lo que nos está hiriendo ya constantemente. a eso voy. Para nosotros, la experiencia o la mala experiencia vivida nos ayuda a fortalecernos, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos cuando perdonamos? Murió la compañera. Salió. Bueno, yo le contesto a Wendy mientras ella regresa. ¿Qué hacemos cuando perdonamos? Pues depende, ¿no? Creo que ya entró Wendy otra vez. Y Depende hacia dónde, bueno, depende entonces, hacia dónde está enfocada la pregunta. Porque ¿qué hacemos? Para mí, como decía Grace acá, perdonar es ¿O qué, liberarnos y buscar nuestra propia sanación. o Pero qué tan sincero es el perdón yo también? creo sí, que es que no lo vemos así. Entonces entraríamos a hablar de un estereotipo que tenemos y es ¿yo qué? ¿Yo perdono y no qué? no Olvido. olvido, es lo que Es- siempre decimos. exacto. Y ese es el estereotipo Entonces que no es cargamos perdonar, todos. entonces no Eh, está perdonando, está dejando No es perdonar. esa situación en un rinconcito para que cuando después se acumulen muchas, se explote y eso sea algo muy malo. Pero antes de que se me cortara, porque en serio el internet hoy está muy malo por las lluvias y todo, qué pena, decía, decía entonces que, bueno, perdonar, bueno, la mala experiencia a nosotros nos sirve para coger experiencia, así como dicen los abuelitos. Una mala ¿Sí? experiencia me sirve para coger experiencia. Entonces, yo ya sé que si yo entrego todo en un solo plano al tiempo y sin conocer a esa persona, me va a causar a mí algo malo. Entonces, ¿yo qué hago? Yo ya estoy más atenta para no entregarlo todo o para no volver a caer en lo que caía anteriormente, como decía Carlos, antes de que se me cayera pues el internet. No es justo que siempre esté perdonando y perdonando y perdonando y que toda la historia se repita y vuelve y se repita con una, con dos, con tres personas. Entonces uno también tiene que empezar a respetarse a uno mismo, ¿no? Entonces yo ya me conozco, yo ya sé mis emociones, yo ya sé cómo soy, entonces espere, Wendy, no entregue todo de una vez porque usted no sabe cómo la van a aceptar las demás personas. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta, perdón. El perdón o perdonar no es una debilidad, es como ¿cómo lo puedo decir? Como una herramienta o como una protección para una próxima experiencia. Entonces, para perdonar, o bueno, el perdón tiene varias etapas, ¿sí? Entonces, eso no es así de un proceso de hoy para mañana, no. El primero es análisis y reconocimiento del daño causado, ¿no? En lo que estábamos hablando.
Yo ya reconozco que me hicieron daño, yo ya reconozco cómo me afecta emocionalmente, entonces espere, esto está pasando, ya no puede seguir lo mismo porque ¿quién se afecta? La persona que causó el daño no se va a afectar, porque si la persona que causó el daño lo hizo conscientemente, yo no me hago responsable de sus emociones, ¿sí? Y eso pasa mucho con las personas que no son empáticas, ¿no? Dicen las cosas como las piensan y no se dan cuenta que la persona que está recibiendo el mensaje como que espere, yo entiendo, pero digámoslo de una forma amable, ¿sí? Como que, digámoslo, no sé, una ruptura. Es que ya no quiero estar más con usted. Entonces uno como que espere, al menos déjeme, me siento, lo espero, ¿sí? Porque uno ahí de Respiro. pie y le diga eso y uno como que, Venga, que no es no. para eso. Sí, eso. Entonces uno ya como que se va preparando. Una vez se reconozca el daño causado, una vez reconozcamos que realmente nos traicionaron, es más fácil perdonar, porque vamos aceptando la situación y vamos autoprotegiéndonos y haciéndonos la idea de que ya no es justo seguir sufriendo por ese daño causado por otra persona que a esa persona pues literalmente no le importa tanto como a uno. Entonces, esa es como la primera etapa. La segunda es elegir perdonar. Perdonar o pedir perdón, como decía yo, no son opciones que se necesitan a dos personas. Si yo quiero perdonar, yo me dispongo a hacerlo. Si no lo quiero hacer, no pasa nada. No pasa nada porque yo soy consciente de mi actitud y de mis cosas, pero ojo, hay unas cosas que no estoy de acuerdo, por lo menos, ay no, si él me las hizo, me las tiene que pagar. Entonces yo me voy a vengar, entonces yo voy a empezar a hablar de esa persona en mal, entonces yo voy a buscar cómo encontrarle la debilidad y atacarlo. Estamos haciendo lo mismo que esa persona nos hizo a nosotros, entonces eso no, entonces ahí eso se va a crecer y ya va a ser un daño colateral, sí, ya van a estar afectadas las dos personas, aparte del grupo familiar, y la verdad personalmente no me parece. También tenemos otra etapa que, bueno, la aceptación del sufrimiento y de la rabia, que es lo que siempre hacemos, ¿no? Huimos de nuestras emociones. Ay, que me dio tristeza. No, hago otra cosa para que se me olvide que estoy triste. O que me dio rabia. No, pero es que yo soy la mujer más calmada del mundo. Entonces respiro y practico las técnicas de relajación y tomo 5 minutos, pero no, que me dé rabia a mí es normal, porque obviamente una persona a la que yo quería me traicionó. Entonces yo tengo que expresar esa emoción. Mira lo que dice Danush. Ay, No estoy de acuerdo con el olvido, ay, puedo se perdonar y puso superar esto las pesado. emociones. Ahí, Ujú. A lo que yo decía, sí, yo puedo, el olvido es un proceso, perdonar es una acción. Yo puedo perdonar, mas no olvidar, pero ¿qué pasa? Yo no puedo estar viviendo siempre en el rencor y en el dolor de la causa del daño, sino como a lo que yo decía, yo perdono, lo perdono, Dios lo bendiga, pero yo no puedo volver a ser su mejor amiga, yo no puedo volver con usted porque es que ya no está la confianza. Perdonar nos ayuda a estar en paz y estar en armonía con mi interior y con los demás. Por ello debo hacerlo de corazón. Sí, no nos adelantemos que hay unas cualidades que nosotros como seres humanos debemos tener para poder perdonar. Ya, un momentico. Yo sé que hablo mucho, no sé si Carlos o Rocío o Ruth, es que me yo siento que emociona. no, Este café me emociona mucho como todo lo que siempre hago con Ruth. Siento que ella como que me va ubicando en los lugares que tengo como que poder pasar para poder entender muchas cosas que le me pasan a echó uno la pues en la culpa, vida. me están echando No, la culpa, no, o sea, es mi no, no, Sí, culpa. eso está no, haciendo. no, Oiga, no. oiga. Entonces, establecer estrategias para autoprotegerse, lo que yo decía, si yo lo que hago siempre va a hacer que las demás personas me hagan lo mismo y eso es normal, porque créanme que a mí me ha pasado como 4 veces lo mismo, entonces yo dije, no puede ser posible que yo dé mi amistad, mi corazón y me traicionen de esa forma tan fea, entonces yo qué hice, lo que hizo Ruth, de mi grupo de amigos o los que yo pretendía que eran amigos eran un montón, ya solamente me queda una o dos que son plenamente con los que confío y los que sé que no me van a traicionar. Entonces, esas son como las etapas del perdón. Algo muy Pero, importante.
Pero señora. ahí hay algo, Wendy, también lo entendí con el pasar de los años, porque pues siempre, por lo menos en mi caso, han pasado ya 5 años, ¿no? Y es que en algún momento de mi vida sentí que me estaba perdiendo la oportunidad de conocer otras personas en el sentido de amistad. No estoy hablando totalmente de sentido porque, bueno, yo soy casada y de ahí para allá no cero. Pero, o sea, me refiero al sentido de amistad. O sea, Sí, definitivamente sentí que en algún momento me perdía la oportunidad. ¿Por qué? Porque mantenía porque una imagen. colocábamos como ese muro de Una protección y barrera venga, ahí. ya eso, Yo, una eso barrera. era que decía, y por eso era que yo decía aquí frescamente, de verdad, yo no quería perdonar, y si tú me preguntas, yo no lo quería hacer, porque para mí fue tan duro que yo dije, venga, de verdad, yo confié al 100 en esa persona y hizo algo, perdón, que fue tan, todavía yo no entiendo, y lo peor es que esa persona Todavía se no lo sentía muy entiendo. bien, todavía Sí. se sentía súper bien y lo publicó, bueno, dejemos así para no entrar en No, detalles no, que no nos llenemos de esa rabia otra vez, ya esos no, sentimientos pasaron. de verdad, de verdad que eso no me No duele vale porque la pena eso, volver a... no me duele Ya en está este momento. superado. Sí, o sea, porque yo lo que sí me pregunto es qué fue lo que pasó, sí, que sí me gustaría saber de mí, o sea, que fue lo que yo hice, porque el permanecer mucho tiempo como tan rígida, como que no quería que entrara nadie, me hizo pensar en algo, que es que a veces por cerrarse uno tanto, se quita las oportunidades, pero se amarga uno. Ahí Claro, sí entra el que uno tiene cara amargado, ahí sí entra, ahí sí entra. Y justamente a veces esos que teníamos o tenemos cara de amargados, no creo que seamos así, sino en muchas situaciones que hay detrás de cada persona, ¿no? Y habla uno de que hay detrás del perdón. porque es Y me que gustaba lo que decía Danusha, ¿no? Danusha decía, sirve para reflexionar. Y aquí viene algo que tú dijiste, lo resalto y te apoyo. Una decisión. Si yo me quedo con qué parte de eso que voy a, pues es mi decisión, es mi con qué me decisión. quedo, con qué Sí, historia nos vamos claro. a quedar. Si con esa historia triste, dolor, sí, obvio, eso pudo haber pasado, claro que sí, estamos en todo el derecho, pero ajá, y si eso es como un ancla, es que no tengo nada aquí que pese algo para decir, pero si eso es como un ancla Eso que es cae ahí como algo que no firme, nos hace avanzar, sino nos baja, nos baja, nos baja y nos es, baja y nos baja hasta cuando ya nos vemos en el fondo y no es podemos así, salir. Y y eso es lo que hace. es así de verdad, es así, o sea, se siente así, cuando ya uno se Y da nos cuenta está presiona el es un vacío corazón, terrible, totalmente. No, de todas porque formas, la tristeza, como dice la profe Ruth, uno no se puede cerrar a eso porque es que la vida se trata de altibajos. Uno de siempre va a estar, aprender. a veces va a sufrir, a veces va a estar bien, pero uno no puede pretender como estar en una burbuja y entonces encerrarse a todo lo malo que pasa, porque no, pues la vida se trata de eso. A veces hay momentos buenos, a veces hay momentos malos. Uno sí trata de protegerse, eso sí, Sí, como de lo claro. malo, pero es imposible evitar que pase algo malo, es imposible. Entonces, pues, está como a la defensiva, pero dejar que entren personas a Como la con vida, por ejemplo, como cautela. decía ella, que amigos, Sí, eso, con cautela. sí, y uno aprende, uno después del tiempo va aprendiendo en una, dos, tres, cuatro conversaciones y uno como que otra vez se va a vivir como lo mismo, como que Sí. esperen tantico y uno como se va acomodando. Pero para perdonar y perdonar de corazón tenemos que tener unas, ¿cómo lo digo? Como unas actitudes o como unas cualidades muy importantes, porque si yo voy a perdonar, primero lo tengo que hacer de corazón. No simplemente porque, ay, me voy a poner una máscara y voy a ser hipócrita. Entonces, no sé, alguien me hizo un daño muy, muy, muy feo y se presentó la situación en que nos volviéramos a encontrar y, ay, no, feliz, venga, ¿cómo está? Y todo el daño sufrido, quedó ahí y está aquí en el corazón porque yo no he perdonado de corazón, ¿sí? Porque yo no he perdonado o no he aprendido cómo amar esos sentimientos. Y como siempre lo hemos vivido en los cafés y en los talleres, dejamos esas emociones tristes allá en un refugio, en un saco, dice Ruth. Y todas esas emociones tristes y todas esas malas emociones las cargamos tanto que ya nos pesan. Y lo que hacía ahorita el ejemplo con el celular, nos hunden. Entonces no nos dejan como florecer, como salir. Entonces, Hagamos para, una pregunta, señora, hagamos una pregunta a las personas que nos están acompañando. Sin necesidad de que nos cuenten toda la situación que hayan vivido, ¿qué ha sido lo más difícil que han perdonado y cómo se han sentido? ¿Tranquilos, libres, en paz? ¿Qué han sentido cuando han perdonado?
Y a veces es importante, bueno, no me adelanto porque es cierto que eso también lo vamos a tratar, no me adelanto, yo solamente voy a hablar del perdón, del perdón. Entonces, amar. Las personas han de ser amadas en su totalidad. Lo que yo decía, si yo voy a perdonar, lo hago de corazón. Comprensión. Si yo voy a perdonar, yo sé, como decía Carlos, que me voy a encontrar con otra persona que tal vez tenga esa misma falencia a la que me hizo el daño, pero yo no simplemente, quite de aquí, porque es que ya viví con otra persona lo mismo que usted tiene, qué pereza, ¿no? Entonces es comprender que todos somos mundos diferentes, que todos vivimos experiencias diferentes y que nuestro día a día es totalmente diferente. Entonces tenemos que ser comprensivos con las personas. Generosidad. Perdonar requiere de generosidad. Siempre lo he dicho. Perdonar es simplemente hacerlo sin esperar absolutamente nada a cambio. ¿Sí? Que si yo perdono. Y de compasión también. Y de compasión. Solo generosidad. Lo que pasa es que si uno pregunta normalmente, oiga, no nos quieren contar cuál es la experiencia. Es que eso es duro, eso es duro. Eso es volver a rebobinar esto tan triste que uno vivió, eso es duro. Si uno pregunta qué es la compasión, siempre piensa en lástima. Y la lástima y la compasión están alejadas, tienen dos descripciones diferentes. Pero se necesita la compasión hacia mí y hacia la situación. Y hacia la demás. Ajá. La humildad. La humildad, esos son como las emociones o como como características que uno como persona debe tener independientemente si va a perdonar, si ser perdonado, lo que sea. Si una persona es generosa, es humilde, es comprensiva, es bondadosa, siempre, siempre, siempre le va a ir muy bien porque todo lo que hace, lo hace con el corazón. Entonces, chicos, para yo poder darle el paso a alguien, porque es que yo hablo mucho, perdónenme, entonces debemos comprender que es normal sentir rabia y que nos duela cuando alguien nos hace daño. Por eso nosotros no nos debemos castigar. Y si yo quiero perdonar, perdono. Y si no lo quiero hacer en este momento, no lo hago, porque es que yo primero tengo que perdonarme a mí para poder perdonar a los demás. Entonces ya no sé si alguien quiere aportar algo más. Yo dejo que aquí dice, por mi lado fue más complejo perdonarme a mí misma que al otro. Sí, pero ya alguien más va a hablar de ese tema. Entonces yo aquí ya paro con perdonar. Es una decisión de nosotros, no requiere absolutamente nadie más. No necesitamos que, que Ruth, que Carlos, que Rocío me dijeron, perdónelo, eso le pasa a cualquiera. No, porque es que a mí me duele esa traición. Entonces cuando yo esté dispuesta a perdonar, lo hago. Mientras tanto, no. Ya yo me callo para que alguien siga. Es un tema que me gustó mucho, no sé si te me note la felicidad, pero perdonar es mucho. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Hola Wendy. Qué pena, pero tengo inconvenientes con el internet, se me está cayendo a cada ratico. Bueno, ¿qué significa perdonarse a uno mismo? Como nos estaba diciendo ahorita la compañera, es más difícil perdonarse a uno mismo. ¿Por qué? Exacto, calla. Lo más difícil ha sido 3 infidelidades en mis 3 embarazos. He sentido impotencia, ira, tristeza. Sin embargo, he continuado con mi matrimonio, lo he perdonado de corazón. Yo creo es duro, es duro. No, yo mejor no hubiera preguntado. Ay, eso fue muy duro, Ruth. En serio, esa situación. Eso ha sido muy duro, pero la felicito. La felicito porque es una decisión que muy pocas personas lo toman. Y lo más importante, que lo hiciste de corazón. ¿Qué significa hacer eso de corazón? Significa no estar recordando el pasado, significa continuar. Eso me parece excelente, la felicito y pues espero porque pues hay unas personas que dicen que no cambian, pero su merced se dará cuenta que sí se puede cambiar. La persona puede cambiar si realmente la ama. Y si ama su familia, cambia. Pero excelente, la felicito porque fue una decisión muy fuerte, pero muy aceptada porque pues lo ideal es mantener la familia, ¿no? Eso pienso que en este momento es lo más importante, mantener la familia unida.
Yo quiero resaltar algo frente a este tipo de procesos porque alguien me preguntaba la semana pasada, como el jueves, sobre algo muy parecido y yo escuchaba a la doctora Margarita, no sé si se acuerdan, con ella hablamos algo muy interesante y eran los niños heridos. Y todos tenemos un niño herido detrás del agresor y no estoy diciendo sí, se tenga que, pero todos tenemos una postura diferente, todos tenemos, y yo solamente miro desde dónde, ojo acá, yo le digo mucho a esto a mi estudiante y yo creo que Wendy y Rocío y Carlos ya me han escuchado decirlo un montón de veces más. Uno mira desde acá solamente y mi realidad y mi subjetividad es cuál, mía, ¿cierto? Y yo puedo opinar de la situación de la otra persona, pero yo no la vivo. La que vive la otra persona, o sea, quien vive esa situación es la otra persona. Y ahora obviamente en este momento hablamos de derechos, de libertades, de muchas cosas y yo no, y este no es el tema para discutir ni el espacio para entrar a discutirlo porque quiero hacer la aclaración con este caso, con este comentario que nos hacía Claudia, porque Claudia lo hace de su corazón y yo no veo tristeza en lo que está haciendo ni lo que está compartiendo, ¿cierto? Y es una postura que todos debemos respetar. Entonces quisiera de antemano poner esto acá de base porque cada subjetividad es de la persona. Que esté bien o esté mal, ni siquiera podemos hacer ese juicio porque sigue siendo una realidad que, de acuerdo a las diferentes construcciones sociales, y me perdonan acá porque de una vez entro como en ese tema que me sale a flor de piel. No, es que es un tema que me encanta y ustedes saben que es así. Y además, y además que es un tema que estamos construyendo socialmente. Entonces venimos arraigados pensando que el antes sí se podía y ahora no, entonces, o sea, no vamos a entrar en ese tema así porque es que entraríamos en una discusión, ¿sí? Sí, Y el espacio dejémoslo es para reflexionar. como perdonar es mi decisión y yo perdono si amo, si comprendo, si soy humilde, si soy compasivo. Y yo para perdonar debo tener eso, porque sí, yo sé que me lastimó, pero yo no sé por qué lo hizo. Y al pasar del tiempo uno se da cuenta que ahí está el detonante de todo. Entonces lo entiendo, perdono, pero es mi decisión. Exactamente, es la decisión y lo más importante, lo que nos decía Ruth, hay que aceptar la decisión de la otra persona, no hay que criticarla, efectivamente. Bueno, ¿qué significa perdonarse a uno mismo? Ustedes saben que perdonarse a uno mismo es una introspección, o sea, es hacia nosotros, hacia lo que nosotros estamos sintiendo. Muchas veces nosotros nos flagelamos, nos culpamos de las decisiones que tomamos en el pasado y muchas veces esa decisión, y ustedes saben que en muchos casos es cierto, esa decisión en el presente nos convierte en lo peor. Entonces nosotros no logramos perdonar lo que hicimos hacia en este momento. Entonces, y no logramos vivir. Siempre estamos, pero si yo hubiese hecho esto, pero si yo hubiese hecho aquello, pero si yo hubiera dicho esto, pero si yo, sí, entonces nosotros no logramos perdonarnos. Muchas veces perdonamos a los demás, pero nosotros es difícil. Siempre estamos diciéndonos, pero yo, ¿por qué? Pero yo, ¿por qué? Entonces, eso significa perdonarse a uno mismo, salir de esos errores, o sea, o sea, si nosotros caemos tenemos que levantarnos, no nos tenemos que quedar en nuestros errores, porque de eso depende nuestra vida, nuestra decisión. Ese es efectivamente lo que estamos hablando, perdonarnos es salir adelante. ¿Por qué no puedo perdonarme a mí mismo? Lo que les digo. Muchas veces nosotros perdonamos a los demás, pero no nos podemos perdonar a nosotros porque nos estamos a toda hora diciendo, pero si yo hubiera hecho aquello, en este momento no estuviera viviendo esto. Eso es lo de perdonarse. ¿Cómo perdonarse a uno mismo? Hiciste lo mejor que pudiste. Eso es una manera de perdonarse a uno mismo. En ese entonces, no sé si alguien nos quiera compartir, bueno, ya Claudia nos compartió una vivencia de ella. Si alguien nos quiera compartir un error que cometió, que si en ese momento no lo hubiese cometido, en este momento no estuviera haciendo aquello, o no estuviera en esta situación. Por decir algo, si yo no discuto, o sea, no me perdono lo que hice, pero muchas veces cuando yo me casé muy joven, entonces yo quería era seguir estudiando, pero por errores
no lo hice y Pero yo pues, no, fue mío. yo pienso que no es, Rosy, perdón que te interrumpa. Yo pienso Tranquila. que cuando yo tomo esa decisión, en ese momento para mí no es una mala decisión, sino es la mejor salida que tengo en ese momento. Entonces ahí es donde nos va, a donde Sí. voy. O sea, si yo en ese momento tomé esa decisión que para mí estuvo bien, yo tengo que ser consciente de que si algo pasa, yo no me puedo castigar, ¿sí? Porque venga, Wendy, cuando usted tomó esa decisión, para usted en ese momento era como su mejor salida, como la más correcta. Entonces, no hay malas decisiones. Simplemente que nosotros no esperamos que esa decisión que para nosotros en ese momento es correcta, nos traiga otra consecuencia. Ya me callo. Exacto, ahí era donde yo iba. O sea, mi vivencia o mi experiencia, yo me casé a los 22 años y yo quería continuar estudiando contaduría pública. Entonces ahí es donde voy. No lo hice por inconvenientes económicos, bueno, de todo. Y si lo hubiera hecho en este momento, no estuviera aquí donde estoy, que ya me voy a graduar de psicóloga, ¿sí? Entonces fue una decisión que en ese momento la tomé y no continué, pero vean, en el momento a hoy yo ya me voy a graduar. Entonces sí ve que no es una mala decisión, simplemente no lo pude hacer por X o Y, pero tampoco me estoy castigando porque o sea, quise, mi decisión era continuar. Sí, sí me hago entender, o sea, no me azoté, no me flagelé por esa decisión, ¿vale? El perdón es liberador, como Wendy y Ruth estaban diciendo, efectivamente, perdonarse es quitarse un mico, digámoslo así, un mico que nosotros hablamos de la espalda. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vamos, una persona que nos hizo X o Y cuestión, y nosotros la vemos y a nosotros se nos dispara la adrenalina. ¿Por qué? Porque queda la espinita, ¿sí? Y muchas veces nosotros hasta hay un refrán que dice, hasta que no me saque la espinita no quedo contenta, ¿sí? Entonces muchas veces ese es el perdón, perdonarnos porque nosotros siempre, o sea, que si esa persona va a estar ahí, entonces yo no puedo estar. Yo soy la que me voy a entristecer o no voy a salir porque no voy a salir porque esa persona está ahí, ¿sí? Entonces, ese es el motivo por el cual uno debe perdonar, porque siempre va a tener esa espinita, esa cosita de que, hombre, si yo no lo perdono, yo no voy a continuar y no voy a ser feliz. Mientras esté agradecido, mientras esté aprendiendo, no estoy fallando. Aquí viene la parte de, y yo lo tomo muy en cuenta y siempre lo he tenido y lo tengo aquí, la de Maturana. Ustedes recuerdan que Maturana siempre decía perder es ganar. Perder es ganar un poco, sí. Exactamente. Entonces, de nuestros errores, nosotros logramos salir adelante. Entonces, eso es perdonarme a mí mismo, que yo voy a salir adelante independientemente de los errores que haya cometido. Siempre mi decisión es ser feliz, perdonar y perdonarme a mí misma. Estoy en silencio por primera vez. Te quedas sin palabras. Es que estaba pensando. Tiene muchas y las está acomodando para poderlas decir estaba pensando en lo que pasó. No sé si ustedes vieron lo que pasó ahorita en el chat y me hizo pensar en los diferentes conceptos que cada persona tiene. Yo quiero dejar por sentado que no es un espacio en el que nosotros estemos promoviendo X o Y, situaciones, sino que volvemos al mismo asunto. Cada persona que participa en estos espacios nos comparte un poquito de sus experiencias, ¿cierto? Y no estamos haciendo juicios ni creando juicios de valor ni atacando nada, porque este es un espacio académico. Nadie. Y quiero decirlo de verdad con mucho respeto y mucho cariño, quienes nos siguen en estas actividades, ¿hace cuánto? Desde el semestre pasado, a final de semestre, en julio, que empezamos con las actividades, oiga, ya casi cumplimos 6 meses o 5 meses, no sé, ya se me olvidó la cuenta. Saben que hemos venido trabajando temas que están aislados con todo lo que hemos hablado, ¿sí? Ejemplo, ¿de qué hemos hablado si ustedes se acuerdan? Hemos hablado de comunicación, hemos hablado de emociones, hemos hablado
de los factores, porque se habló de eso, los factores de riesgo, los factores de protección, que tienen que ver con esto de perdonar. De hecho, todos los temas están aislados. Entonces, llegamos hoy acá a hablar del perdón y a que las personas que quieren nos participan están aquí y nos están compartiendo sus experiencias. Y miren lo que dice Claudia, yo lo voy a leer y lo voy a compartir. Inicié con mi carrera de ingeniería financiera, quedé en mitad de camino y no logré terminarla por traslado a un pueblo. Cuando pude volver, analicé mi proceso formativo y decidí iniciar psicología. Estoy en 7º semestre y estoy muy feliz. No me arrepiento de no continuar con financiera. Definitivamente es lo mejor que me pasó. Hay situaciones que se parecen y que se parecen como a un robot, como a un demonio de Tasmania, porque vienen y nos revuelcan el mundo, no sé, tienen un significado difícil iniciando, pero la transformación que yo le dé a esa situación y a ese proceso es totalmente mío, y a eso me refería hace un momento, porque de verdad no quiero que parezca que es que estamos promoviendo X o Y, no, sino que este es el espacio de reflexionar, ¿sí? Y todos estamos dando a partir del café con bienestar las posturas, estamos por eso pidiéndoles escriban, nos lean, ¿no es cierto? Participen con nosotros, y sé que Claudia lo que nos contó no lo hizo del corazón. Entonces estoy acá pensando porque pensaba en cómo muchos estereotipos sociales nos han invitado a quedarnos en ciertos lugares, y ustedes los que me escuchan y saben, yo hablo mucho y ataco mucho los estereotipos y los conceptos mal formados, porque bueno, les cuento, yo soy psicóloga social comunitaria y ese tema tiene muchísima formación en comunidad y organizaciones y en todo lo que sea sociedad, o sea, usted y yo hacemos parte de sociedad. Entonces entraríamos acá con un tema ya para finalizar este comentario mío. ¿El hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe, o cómo es la cosa? Resulta que es que todos hacemos parte de la sociedad en la que estamos, ¿cierto? Es decir, que todos estamos construyendo la sociedad en la que estamos. Entonces el hombre todos nace nos bueno corrompemos porque queremos. y decide qué. Pero esa es mi postura, ya, exacto, yo pongo mi postura de base y por eso de pronto quise hacer la aclaración, ya no hablo más, continúen. Tener en cuenta que todo lo que estamos hablando aquí, todo lo que leamos, todo lo que digamos, todo está visto bajo los lentes del perdón. Lo que estamos hablando aquí es del perdón. Si alguien dice algo, vamos a fijarnos es en la parte de que habla del perdón, no en otros temas que ya se salen, pues obviamente del tema de conversación. Entonces, pues de pronto ahí como por complementar. Sí. Y no sé si Rocío haya acabado ya y continúo yo. Sí, Andrés. O sea, aquí Sí. lo que prácticamente nosotros estamos diciendo, no estamos diciéndole a las personas, ustedes deben perdonar lo que le hizo tal persona o lo que le hicieron un grupo de personas, porque está en la decisión de cada cual quiere perdonar pero sí lo que estamos diciendo es que para continuar la vida y no vivir con ese rencor, con esa rabia, con ese odio, lo mejor es perdonar. La gente o las personas tienen la decisión de perdonar al 100%, que obviamente, como nos decía Ruth en algún momento, que era nuestro amigo del alma y nos hizo una mala jugada. Obviamente no va a seguir siendo lo mismo, no vamos a seguir, oye amiga, oye amigo, esto, no vamos a hacer, porque es difícil, ya la confianza se traicionó. Entonces es difícil volver a confiar en una persona, pero sí está el perdón. Y la decisión de cada quien si continúa con esa persona siendo, o por lo menos ya perdonó y ya se liberó de ese odio que tenía, que muchas veces ese odio lo embrutece a uno. Así es, Rocío. Bueno, pero ahora déjenme hablarles un poquito de otro aspecto muy importante. Es que déjenme hablar, por favor, déjenme hablar. Por favor, mucha habladuría. Entonces vamos a hablar de otra cosa muy importante acerca de esto del perdón, y es que ya hablamos de perdonarse, hablamos de perdonarse a sí mismo, y falta algo importante, que es el hecho de pedir perdón. Y es que pedir perdón no es la mera acción de pronunciarlo, de decir, uy, perdóneme. No se trata de eso, se trata de aprender a pedir perdón sinceramente.
y esa tarea es realmente bien, bien, bien complicada. ¿Y por qué es complicada? Porque es que nosotros los seres humanos somos víctimas del orgullo, somos víctimas del miedo, somos víctimas de la vergüenza, y pues todas esas son razones que nos impiden disculparnos sinceramente. Entonces la alternativa que muchos han tomado y que hemos tomado, porque yo también, es dejar pasar el tiempo creyendo que el tiempo todo lo cura, porque ese es el dicho popular. Pero no nos damos cuenta de que ese daño que no hemos reparado por no haber pedido perdón ha dejado una cicatriz en esa persona, a veces más o a veces menos profunda, pero que sí que tiene unas consecuencias negativas en esa persona. Ahora, la principal razón por la que no pedimos perdón es ese exceso de autoestima que conocemos como el ego. Todos estamos familiarizados con ese término, el ego. ¿Y qué pasa con ese ego? Que normalmente nosotros tratamos de esconderlo, disfrazándolo, por ejemplo, de vergüenza, de miedo, de resentimiento. Decimos, no, es que me da pena pedirle perdón, o qué miedo ir a decirle algo y que de pronto se enoje más, ¿no? Pero si al final nosotros sabemos que hemos herido a otra persona y aún así no somos capaces de disculparnos, entonces es porque nos estamos valorando muchísimo más a nosotros mismos que a los demás. Y ese es un error en el que yo estoy seguro de que todos nosotros hemos caído al menos una vez en la vida, si no es que han sido muchas. Porque en mi caso, por ejemplo, han sido muchas veces las que he caído en ese error. Y es que tenemos que partir de que en la cultura en la que vivimos, en esta sociedad, los errores se tratan siempre como algo malo y rara vez los tratan como una oportunidad para mejorar, para cambiar. Entonces, cuando somos pequeños, nos castigan si cometemos un error y nos castigan hasta que nosotros aprendemos a no cometer ese error, pero ahí a la par también aprendemos a algo y es a engañarnos a nosotros mismos acerca de los fracasos y a decir que no ha pasado. ¿Por qué? Porque nos cuesta O sea, mucho que admitir. masoquistas. ¿Cómo? O sea que volvemos entonces a un proceso de masoquismo. Se vuelve un proceso de masoquismo, exactamente. Y ¿Pero por vivir qué? con Porque una máscara. nos cuesta mucho admitir que hemos cometido ese error tan vergonzoso y que es digno de regañarnos y de un castigo por nuestros padres. Entonces, una equivocación que en ningún caso la vemos como una oportunidad de mejora, sino como algo que nunca debió haber pasado y que tenemos que ocultarnos a nosotros mismos porque afecta a nuestro ego y también debemos ocultárselo a las demás personas porque qué pena o qué miedo que sepan lo que pasó con ese error que tuvimos. Y el problema entonces es que de niños es así y de adultos también funciona así ese mismo mecanismo. Entonces, cuando cometemos un error, nos cuesta muchísimo admitirlo hasta el punto de que lo minimizamos o nos convencemos a nosotros mismos de que no sucedió. O otras veces lo que pasa también es que nos demoramos tanto en darnos cuenta de que realmente herimos a alguien que ya creemos que pedir perdón a esas alturas pues no tiene sentido porque pensamos, no, esa persona ya debió haberlo olvidado. O también puede pasar que sentimos pena ya por demorarnos tanto, ¿no? Ya qué pena, discúlpame porque eso pasó hace mucho tiempo, entonces, ¿qué dirán? Ay, sí. Pero eso que dice Carlos sí es muy cierto. No perdonamos o porque no aceptamos o porque ya es muy tarde o porque no esperemos que se le pase la rabia, que se le pase todo y eso con el tiempo se olvida. Y ahí Y se la va pasando el importancia tiempo, uno cree que se olvidó, pero ahí está la espinita, como decía Rocío, ahí quedó eso, y pedir Otra, y perdón, todavía tiene consecuencias, no como queda yo en eso. decía, como yo decía al principio de qué significa perdonar, a veces pensamos que pedir perdón es, es una debilidad mía, ¿sí? Por lo que decía Carlos, que porque mis papás me dijeron que todo iba a estar bien, que si yo cometía algo tenía que ser castigada, que si yo no, sí, entonces, ¿qué pasa? Yo crezco con esa autoridad de que todo lo que hago lo hago bien, todo lo que hago no tiene ningún error, que cuando lo cometo, yo digo, uy, la embarré, pero como yo todo lo hago bien, no pasa nada, dejemos eso ahí atrás, que eso después se olvida. Dejémoslo ahí o ocultémoslo, que nadie se dé cuenta, porque qué pena que se den cuenta de que el don perfecto se equivocó. Entonces, hacemos eso y nos hacemos lo que nada pasó. Pero ahora hay otra cosa, sumémosle algo. Si sumado a todo eso está el hecho de que si en ese evento, en ese error que cometimos, nosotros también resultamos heridos, entonces normalmente tendemos a valorar ese daño que recibimos como mucho más grave que el que nosotros le hemos provocado a la otra persona. Entonces estoy discutiendo yo y mi pareja y yo, por ejemplo, los dos terminamos heridos
pero yo tiendo a valorar mucho más el daño que ella me hizo a mí que el que yo le hice a ella mientras que estábamos discutiendo. Entonces, si no le piden perdón a uno, termina uno indignado. ¿Por qué? Porque pucha no me pidió perdón, pero cuando yo también herí a la otra persona y debería tomar la iniciativa de pedir perdón. ¿Por qué? Porque es que en realidad no importa quién resultó más herido, lo que importa es que se hirieron y es necesario pedir perdón. Entonces, si yo hago daño, aunque también yo salga lastimado, debería pedir perdón si metí la pata. Ahora. Es que hago un paréntesis así pequeñito y prometo no ponerle silencio a mi micrófono y no meterme más. Sí, lo que pasa es que cuando usted decía que discuto con mi pareja, ¿qué pasa? Eso es un vaivén, ¿no? Yo le tiro un pelotazo a usted y usted siempre va a tener la culpa, usted siempre va a tener la culpa y usted me lo va a decir a mí. Pero entonces ahí, si nosotros aceptamos nuestra responsabilidad y nuestra buena comunicación, podemos evitar el qué chicharrón de la vida. Entonces, lo importante, así sea en pareja, en esposos, en amigos, en lo que sea, es aceptar mi responsabilidad por mi mala actitud. Una vez yo acepté mi responsabilidad por lo que hice mal, es mucho más fácil perdonar y perdonarse y pedir perdón. Exactamente. Y ahora, como veníamos... Sí, Rocío. Perdón, Andrés, yo creo que aquí también viene el caso que ojalá todos seamos, o sea, todos volvamos a ser niños. No sé si ustedes, y supongo que sí lo recuerdan, el meme que pasan las dos hermanitas, que la niña mayor apagó la vela de la niña menor, ¿se acuerdan? Claro que sí. Ese meme, sí, recuerdo. Entonces, por eso le digo, ojalá todos volvamos a ser niños, porque ahí se veía como la niña cogió el cabello a la mayor y a los 10 minutos ya estaban jugando las dos, ¿sí? Entonces, esa es una manera que ojalá todos seamos niños y ahí se pierde ese rencor o esa rabia que en un momento pasaron las niñas y que a la final se perdió. Ya siguieron siendo las mejores hermanitas. Entonces, eso es muy importante también. Exactamente. Y ahora que habla de eso, ahora en un momento les voy a explicar cómo le enseñamos el perdón a los niños, que es algo muy importante, desde ahí empieza. Entonces, pues, pasemos al hecho de cómo pedir perdón. ¿Cómo será que pedimos perdón nosotros? ¿Sabemos pedir perdón o no? Yo creo que muchos no, estamos ahí flojitos. Entonces, si estamos dispuestos a esforzarnos en reconocer nuestros errores, pero no sabemos por dónde empezar, pues yo les voy a dar unos pequeños tips que van a servir para pedir perdón de la forma más sincera posible. Entonces, el primer tip, ¿cuál es? Expresar lo más claramente posible el error que hemos cometido. Y es que hay personas que piden perdón así a lo loco, a las trancas. Dicen, perdón, no. Pero en cuanto ven a la otra persona ofendida, se disculpan y no saben ni por qué se están disculpando. Lo hacen ahí solamente por salir del paso. Y eso no sirve efectivamente para nada. Por eso lo primero que tenemos que hacer es reconocer el error verbal y muy específicamente. Decirle, venga, yo cometí este error porque esto y esto y esto. No es decir, perdón, sino perdóneme porque lo empujé, perdóneme porque lo agredí, porque lo insulté. Entonces seamos específicos en el perdón. Bueno, el segundo tip es no hacerse la víctima, y esto es muy usual y yo también he caído en eso. Entonces se deben omitir frases como, por ejemplo, la de, no, es que yo soy un desastre, no, yo soy la peor persona del mundo, o es que yo me siento horrible, no pude dormir en toda la noche pensando en eso que le hice ayer, no. Entonces la persona termina hagamos un alto un momento, porque me parece importante, ya que estamos hablando de estereotipos, que hemos vuelto y le quitamos lo normal de lo que tú dices. Lo normal es que enseñar asertivamente, ¿cierto? Que el perdón no es solamente como de llegar a ese castigo de que usted no dijo la verdad, porque el niño oculta sus sentimientos, sus emociones, le estamos dando el espacio. Entonces hasta volvimos la palabra víctima como una tendencia, y entonces volvemos tendencia a algunas cosas de las que estamos hablando hoy, volvemos tendencia a todo, hasta la bipolaridad, bueno, tantas cosas, y cuando ya las vamos a llevar al ejercicio, ¿dónde queda? Solamente es que no es como más tendencia, sino como algo de burla, ¿sí? Como, ay, que soy la víctima y como una excusa, lo veo yo, como una excusa, y eso hace que, ay, como eso está de moda, entonces no importa, yo lo hago y no pasa nada.
Entonces es más como excusa. Sí, Sí, de alguna no manera lo quería vuelven decirlo normal. porque, exacto, porque entonces le damos y le damos y le damos y le damos y ya, entonces ya listo, se volvió entre comillas normal como un chiste, pero no como algo real para ejercitarlo, ¿no? Ya me callo, adelante, Exactamente, profe. Entonces, en este tip de no hacerse la víctima, si la persona ya termina desconsolándolo a uno, que por qué no, yo soy la peor persona del mundo, efectivamente no, ahí no estamos haciendo nada. Entonces, no nos hagamos la víctima. Bueno, el tercer tip, cuidemos el lenguaje no verbal. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a pedirle perdón a una persona y estamos así, con los brazos cruzados o por allá mirando para otro lado, así, eso obviamente no, eso no sirve, eso da a entender que estamos hablando de dientes para afuera, como dicen, pero el lenguaje no verbal, recordemos que es como el 90% que hace parte del lenguaje total. Entonces, pongámonos de frente a la persona, miremosla a los ojos, evitemos eso de cruzar los brazos o las piernas, y mejor si colocamos las palmas de las manos hacia arriba, que eso en el lenguaje corporal significa que uno está hablando sinceramente y que de verdad quiere reparar el error cometido. Otro tip, el número 4, es preguntar si podemos hacer algo por arreglarlo. Y eso es un paso, la verdad, fundamental. Debemos incluir una frase, por ejemplo, como, dime si puedo hacer algo para que te sientas mejor. ¿Qué puedo hacer para que usted se sienta mejor por eso que yo hice? Lo que sí no es indispensable ahí es que la otra persona nos conteste o nos diga que tenemos que hacer algo, no. ¿Por qué? Porque de pronto solamente necesita tiempo, de pronto solo necesita estar solo, pero estemos dispuestos a ofrecerle nuestra colaboración para que él se dé cuenta que tenemos ganas de reparar realmente el error. Y el último tip y el más lógico es no volver a hacerlo. Como estábamos hablando ahora que hay personas que repiten y repiten y repiten. Si mañana otra vez volvemos a meter la pata por lo mismo que hicimos hoy, pasado mañana otra vez y otra vez, entonces ese pedir perdón no va a servir de nada. Entonces, lógicamente, la última etapa, por decirlo así, el último tip para aprender a pedir perdón es no volver a hacerlo. Ahora, viene la parte de enseñarle a pedir perdón a los niños. Ese es un tema importantísimo. ¿Por qué? Porque no nos quedemos con que nosotros aprendemos a perdonar, sino que enseñémosle a las nuevas generaciones a perdonar y obviamente esto va a mejorar la sociedad en general. Ponemos nuestro granito de arena. Entonces, ese tema es el ejemplo que le damos a los niños. Y es que si nosotros no sabemos pedir perdón, no vamos a poder enseñárselo a nuestros hijos o a los familiares pequeños que tengamos. Entonces, a veces les exigimos pedir perdón a ese niño que hicieron caer por allá en el parque o a ese otro niño al que le pegaron de pronto sin querer, pero si ellos rara vez nos ven a nosotros pedir perdón, sino que más bien nos ven es alzar la voz contra personas que nos ofendieron en algún momento, ¿cómo van a saber los niños lo que tienen que hacer y sobre todo el valor que tiene el hecho de pedir perdón? Entonces, ¿qué hacemos ahí? Debemos empezar por reconocer los errores delante de los niños, especialmente los que cometemos nosotros en la interacción con ellos. A veces les pegamos o los ofendemos ahí por jugar, pero ellos son a veces mucho más sensibles que nosotros. Entonces, recordemos todas esas veces que nos hemos sentido culpables porque tal vez fuimos demasiado duros con nuestros hijos, con nuestros sobrinos, con nuestros primitos, pero nosotros lo hemos dejado pasar porque son niños, eso no importa. Entonces, a partir de ahora, acerquémonos a ellos, digámosle sinceramente que no debimos habernos enfadado tanto con ellos o con ella y que lamentamos haberle asustado o pegado o de pronto haber hecho sentir mal. Entonces, es una excelente oportunidad para que nos observe ese niño y pueda imitarnos en el futuro, porque como siempre decimos nosotros, los niños son como una esponja que absorben todo lo que ven y todo lo imitan. Entonces, si el niño nos pregunta qué pasó, podemos aprovechar para explicarle el error y la importancia de disculparse, de pedir perdón. Y si se da el caso de que se le tenga que enseñar a pedir perdón justo cuando acaba de cometer un error, primero tratemos de que empatice con la otra persona. Le decimos, por ejemplo, oiga, mire, la niña está llorando porque tú le hiciste daño. Entonces, ¿recuerdas cómo te sientes tú cuando alguien a ti te empuja, cuando alguien a ti te pega, cuando alguien no te presta los juguetes? Sin regañarlo, sin ofuscarse, sino con calma y mirándolo a los ojos. Y después lo invitamos a pedir perdón y no olvidemos esos tips cuando decían que no debe quedarse solo en palabras. Entonces, en ese caso, por ejemplo, se le puede sugerir al niño que ayude a la niña a levantarse,
o que le dé un pañuelo, o que le pregunte qué podría hacer para ayudarla a sentir mejor. Entonces, ahí acaba esa parte de pedir perdón con esto tan importante de aprender de enseñarle a los niños a pedir perdón. Ya, Tom, ya no quiere. No, pero yo sí quería, ya que terminó, Carlos, quería hacer algo como la antepenúltima técnica que nos da de qué podemos hacer o qué puedo hacer para que me perdone. Tenemos que entender que si nosotros ocasionamos el daño, tenemos que darle el espacio a la persona afectada para que ella se siente y piense y diga, sí, la voy a perdonar o no la voy a perdonar, porque a veces lo que hacemos es como agobiarlos, como venga, insistimos tanto que lo que hacemos es como que no me siga haciendo más daño del que ya me hizo, ¿sí? Déjeme un tiempo, yo lo pienso y si ya yo decido perdonarlo o perdonarla, yo se lo hago saber, pero deme como mi espacio. Entonces es la importancia como de respetar esos espacios que todos debemos tener para poder perdonar. Y nada, retomando o bueno, rebobinando todo lo que hablamos, perdonar es una decisión solamente mía. Si yo quiero perdonar, lo hago de corazón. Si perdono para después vengarme, mejor no lo hagamos. ¿Por qué? Porque los que resultamos afectados somos nosotros que nos cargamos el saquito que dice Ruth con todas esas malas emociones y no. Otra cosa importante que siempre lo he dicho, aceptemos nuestras emociones. Si me dio rabia, me dio rabia. ¿Qué puedo hacer? Lo sentí, me dio rabia, pero no puedo guardar esa rabia y que al final toda esa rabia se me pase en que, no sé, pongamos un ejemplo así súper cruel que lo escuché hoy en un taller que estaba escuchando, que decía, no, es que mi esposo me maltrataba, me pegaba, me decía terriblemente cosas y yo guardaba todo porque quería que mi relación funcionara y cuando ya al final me desaté y si hubiese tenido un cuchillo o algo lo lastimo. Entonces eso es lo que yo quiero que no hagamos. No reprimamos esa emoción de rabia y de enojo hasta un momento en que ya reaccionemos de una forma explosiva y causemos daño. Y un daño que tal vez, siendo algo muy extremista, lo hacemos por defensa propia, pero en ese momento somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Entonces pasamos de ser víctimas a victimarios. Entonces, nada, perdonar es algo muy difícil, sí, es muy difícil, pero es posible, es una decisión mía. Y si esa decisión yo la tomo con amor. Perdonarse es importante porque, como decía Rocío en su momento, si yo tomo una decisión, aunque sea mala ahorita, en ese momento fue una decisión que yo tomé que veía correcta. Entonces no me castigo porque lo que hice en ese momento para mí fue lo mejor. Exacto. Y otra cosa, muchas veces en un episodio de ira, se dicen muchísimas cosas. Entonces, y ya después uno dice, uy, no, las embarré. Pero todavía está esa rabia, esa algarabía, digámoslo así, en el que no sabemos si perdonar, no perdonar, es mejor callar. Lo que nos decía en su momento Ruth y Wendy, es mejor esperar. Carlos también nos dijo en algún momento que no, eso no pido perdón y que al cabo de un año, un mes, una semana pido perdón. No, o sea, la idea en el momento en que se está en una, ¿cómo se dice? En un momento de ira, en un momento de pelea, en un momento de rabia, muchas veces es mejor callar y esperar que bajen los ánimos para poder hablar. Y esa es una de las formas de pedir perdón, ya cuando las dos partes dicen, respiramos, tomamos aire y fuimos y tomamos agua y regresamos y ahí sí pues nos pedimos perdón mutuamente. Pero hay que esperar que ese momento pase, porque de lo contrario lo que vamos a hacer es abrir muchas heridas, muchísimas más heridas. Entonces es una opción, es una mejor opción esperar. Sí, yo me uno ahí a Rocío en ese sentido porque personalmente yo perdono fácil, yo no soy rencoroso, no guardo resentimiento ni nada, pero en el momento en que yo siento que están hiriendo ese ego del que yo hablaba, sí me siento demasiado enojado. Entonces, si en el momento yo permito que esa ira se apodere de mí,
exacto, termino con los trapitos al sol, abriendo heridas y diciendo, mejor dicho, de todo. Entonces sí es una muy buena idea esperar que pase un tiempo, que pase ese enojo, esa ira para realmente perdonar. Bueno, entonces, de acuerdo a todo lo que hemos conversado, hablamos del perdón en un sentido liberador que nos permite entonces entender la realidad del otro, mi realidad propia, una realidad que no conocemos al 100%, ¿no? Ni siquiera la de nosotros mismos, que eso es lo más extraño, ¿no? Que hay unas pautas que todos debemos seguir a la hora de perdonar, siempre y cuando sin olvidar nuestra dignidad propia, ¿verdad? Siempre y cuando sin olvidar que también tenemos valores, merecemos respeto, pero en ese respeto también hay un conjunto de normas imaginarias que todos pues en algún momento hemos aprendido. Antes se le llamaban urbanidad de Carreño y tantos nombres que se le han dado, pero esas son normas que nos permiten convivir. Entonces creo que este ha sido un espacio para conversar. Hemos descubierto un poco de todo, experiencias personales ahí en el chat también con todos los que nos han acompañado. Ha sido bien importante, bien interesante. Quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados con nosotros. 1 hora y 10 minutos. Caramba, hablamos como unos loros hoy. Esperamos que también este espacio haya sido importante para ustedes. Agradecerles, no sé, para cerrar, ¿qué quieran decir, chicos? Por mi parte, muchas gracias a todos. El tema era para extenderse bastante. Porque en sí lo que yo siempre he dicho y siempre eso es para mí, en mí está mi decisión de estar tranquilo o de estar con el corazón acelerado de tantas cosas malas que uno tiene. Como nos dijo Wendy, es mi decisión, yo decido qué hacer. Y lo más importante es no, o sea, como nos dijo Ruth, se me fue la palabra, no criticar a las demás personas por la decisión que tomaron. Sí, es lo más importante en este caso. Total. Sí, así es. ¿Qué dice Carlos y Wendy para irnos despidiendo? No, que muchas gracias. En serio, para nosotros es muy importante que todos nos acompañen en esos espacios que pues los preparamos con tanto amor para ustedes. Esperamos que nada, que hoy el perdonar sea, nos quitemos la idea de que es algo tan difícil y lo intentemos, que vivir en paz es lo mejor. Y no juzgarnos por no perdonar, si no queremos, pues no es el momento de hacerlo y no pasa nada. No dejar que las demás personas nos afecten, poner siempre límites, que es como lo más complicado de nosotros, establecer límites, porque a veces nuestro corazón nos deja como ese vacío ahí, como no, el límite lo ponemos después y pues sufrimos por eso. Y nada, que Dios me los bendiga a todos y gracias por acompañarnos y recuerden siempre que la decisión que tomamos en este momento no es una mala decisión, es la mejor en el momento. Ya después, si no era la más viable, pues no pasa nada, no hay que juzgarnos por eso. Y ya, a todos muchas gracias. Aquí viene el caso de ese refrán que dice, no hay que llorar sobre la leche derramada. Ya que ya no hay nada que hacer. Ya de ese sacar adelante mi vida. Y no todos participar. Gracias por darnos espacio, gracias por compartir con nosotros sus experiencias, como lo estaba diciendo. Y efectivamente lo que dice, pero en paz conmigo mismo y con los demás. Muy bien, así es. Muchas gracias a todos. Claudia, Jimena, Adriana, ellos nos están compartiendo ahí sus conclusiones. Feliz tarde para todos. Un abrazo, chicos. Muchas gracias por este tema y a todos nos vemos el jueves. El jueves hay parrilla, ¿no? A ver si se acuerdan. Esta o la siguiente semana, pero ya no me acuerdo. Mentira, no. Esta semana hay parrilla, muy pendientes de la programación. Nos vemos, chicos, y feliz tarde. Chao, gracias.